Paco, arranquemos por eso. En este escenario electoral de balotaje que hay, que bueno, se dio un resultado muy distinto al que uno quizás podía llegar a prever después de lo que había sucedido en las PASO, y que bueno, reacomodó completamente la situación, y los que se sentían arriba del caballo triunfalista han empezado a tener unas crisis impresionantes en los últimos días. Eh, pero yo quiero abordarlo con vos desde el lugar de la fe católica, ¿eh? Y para decirlo quizás más ampliamente desde el cristianismo, pero focalicémonos desde la fe católica. ¿Cómo queda posicionado no solamente la iglesia, sino el feligrés, el compatriota que profesa la religión católica, en este escenario, habiendo uno de los dos candidatos que ha insultado y mancillado el buen nombre del Papa Francisco? A ver, yo creo que clarísimamente, hoy la Iglesia Católica, desde el Papa Francisco en Roma, que lo único que le faltó fue venir a votar con la papeleta de masa y meterla en la urna, fue lo único que le faltó, porque fue muy claro. Nos habló de que tengamos cuidado de esas personas que nadie conoce y que se presentan como salvadores de la patria. Nos habló de Jamelín, que te engatusa con el sonido de la flauta y te tira al precipicio. A ver, no estaba hablando, no nos estaba contando un cuento, estaba hablando de nuestra realidad argentina. El miércoles anterior a las elecciones, en un texto que era den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, que era devuelvan el lugar a Dios porque el César no es Dios. Él dice, los cristianos muchas veces estamos esquizofrénicos, la fe va por un lado y pensamos que no tiene relación con lo social y con lo político. Estaba hablando muy claramente. Huerva, el arzobispo de Buenos Aires, Sí. dice, no podemos dejar el evangelio en la puerta del cuarto oscuro. Este domingo pasado criticó acuerdos espurios con tal de llegar al poder. A ver, están los curas villeros, los curas en opción por los pobres. ¿Pero por qué? Porque hay una opción que es la de Milei, que es absolutamente antievangélica. Sí. Una opción digamos, todo se compra y se vende, incluso los niños, incluso los órganos. Un pobre es claramente alguien que no puede comprar porque no tiene dinero, y el pobre es el centro del evangelio. Él dice que el Estado y la justicia social son una mierda. La justicia social es el centro del evangelio, porque creemos en la fraternidad, en el pan que se parte y se comparte, y sabemos que eso no es posible a nivel social si no hay un Estado que redistribuya. Eso es doctrina social de la Iglesia. Antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes. Entonces, los insultos a Francisco, que son los mismos insultos que hace con cualquiera que piensa distinto a él, además porque es un tipo absolutamente desequilibrado, esos insultos son porque odia las posturas de Francisco, que son las posturas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, desde siempre. Por lo tanto, la consecuencia es muy clara. Un católico no puede votar por Milei, y ahora es o Milei o Massa. No hay tiempo para tibios, no podés votar en blanco. Vos tenés que votar a Massa. Si no te gusta mucho, bueno, después peleala, seguila, pero clarísimamente hoy hay que jugarse las cosas porque son dos modelos absolutamente distintos. Un modelo que piensa mejor o peor en el bien común, y otro modelo que es antievangélico. Paco, mira, justamente los otros días conversaba en otro reportaje con un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, un hombre de más de 80 años hoy en día, muy ligado en su época a Raúl Alfonsín, y él me planteaba, porque te lo digo porque es muy coincidente con vos, que en última instancia, para el sector
compatriotas que se sienten identificados con esa corriente de ideas, votar por Massa en un balotaje los podía dejar en una situación de preservarse dentro del equilibrio de un sistema democrático y permitirle ser una oposición constructiva dentro del mismo. En cambio, veía que la posibilidad de llegar al poder de Javier Milei ponía completamente en peligro toda la institución del sistema democrático y la mínima base de tolerancia y de convivencia en paz que ello nos ha garantizado desde hace 40 años. Así que él desde ese lugar definía que no había ningún margen de dudas de, aún no simpatizando quizás en forma personal con el candidato, votarlo estratégicamente y después ser opositor en el marco de una convivencia. Me parece que es la única opción posible de cualquier persona que se diga democrática, ¿no? Que crea realmente la democracia. Estamos haciendo la entrevista el día en que celebramos 40 años Así de es. democracia. Pero yo voy más lejos aún. Ponele que haciendo cálculos políticos al radicalismo no le sirviera. Acá no sirven los cálculos políticos. Exactamente. Acá está la patria, acá está la posibilidad de un suicidio colectivo por la posibilidad de seguir siendo una nación. Entonces, es muy grave lo que se juega. Entonces, ahí vos no podés no me sale la palabra, estudios si me conviene, si no me conviene. Sí, situarse, digamos, equidistante, quedarse en el medio de los dos. Claro, pero ¿creo en la educación pública o no creo en la educación pública? ¿Creo en la universidad gratuita o no creo en la universidad gratuita? ¿Creo que el Estado tiene que subvencionar el colectivo y el tren para que la gente pueda ir a trabajar o no? Bueno, si creo que sí, ya no puedo hacer pensamientos políticos si me conviene o no. Tengo que pensar en el bien de mi patria. Es lo mismo que yo no puedo votar a Milei, aunque a mí me sirviera personalmente porque, no sé, me iba a dar el cargo de vicepresidente, por decir algo. Yo tengo que cuidar el destino de mi patria. Y cuando voto también, peco o no peco, teológicamente, cristianamente, peco o no peco, depende de lo que haga. Claro, claro. Bueno, parecía estar, por lo menos obviamente para nosotros, pero para un sector cada vez mayor de la sociedad daría la impresión de que se empiezan a visualizar estas certezas de cara a lo que se viene el próximo 19 de noviembre. Lo cual nos pone para las próximas semanas en el riesgo de que algunos grupos de poder, como pasó recientemente con el tema de los combustibles, traten de lastimar no al gobierno, sino al pueblo argentino, porque el que se lleva todos los palos siempre con las corridas cambiarias y todas esas cuestiones somos nosotros. Sí, sin duda que sí. Tenemos lo importante, yo creo, y es sobre todo a la clase media que si un día no puede salir con el auto, bueno, darnos cuenta de quiénes son en esto y en todo lo demás, quiénes son los culpables de las situaciones. No basta solo ver los efectos. Yo sé que la situación es muy difícil. Ahora, ¿cuánta de esa situación tiene culpa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y quién hizo la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Creo que eso es lo que a veces a mucha gente que no está metida en el mundo de la política ve solamente los efectos y no ve las causas. En eso creo que un militante tiene que ayudar a descubrir las causas de por qué estamos como estamos y buscar las mejores soluciones, que nunca van a ser por la derecha, nunca va a ser por el camino neoliberal, nunca va a ser por Bullrich, por Milei, por Macri y toda esa rúfula que se junta.
ahora, Sí. porque hace 3 días se odiaban de punta a punta. Paco, hacenos una breve descripción, porque bueno, hemos tenido un año complicado con todo este escenario, que por distintas razones la cuestión del costo de vida aumentó mucho con la inflación y demás, y yo sé, me imagino, o doy por descontado, que la comunidad con la que vos vivís y convivís ha tenido efectos difíciles en este escenario que nos ha tocado vivir. Pero aún así, cómo lo han atravesado, y hagamos un ejercicio imaginario que es muy pedagógico para el público lector y que nos lea posteriormente. Y cómo esa comunidad con la que vos convivís y en la cual misionás se encontraría ante un escenario eventual de que gobierna la ultraderecha. Mira, yo creo que ese escenario no se va a dar y yo vi mucho cambio entre las PASO y Sí, las elecciones generales. notario, En las PASO notoriamente, mucha sí. gente no fue a votar y algunos votaron por Milei casi por deporte o por mostrar la bronca. Pero después dijeron, no, ni en pedo voy a votar a Milei. O los que no fueron a votar dijeron, voy a votar porque esto se está poniendo bravo. Eso a mí me daba esperanza. A ver, el escenario para la gente más pobre, para los más humildes, si ganara la ultraderecha, es muy claro porque lo está diciendo. Y lo está diciendo con muchísima claridad. Está diciendo que no va a haber educación pública, que no va a haber sanidad pública, que el que quiera armado puede ir armado, y libre exportación de armas. Hoy los problemas más importantes que decimos en nuestros barrios tiene que ver con ausencia del Estado y tiene que ver con la inseguridad pequeña de pibes que están con adicciones, pero como no hay luminaria, vos salís tempranito para trabajar y te robaron el celular. En Europa se compran un auto en 24 cuotas o una casa, pero nosotros nos compramos un celular en 24 cuotas y cuando te lo roban a la segunda, o una zapatilla, y con perdón de la expresión, te cagaron la vida. Sí. Entonces, los que vivimos con los más pobres sabemos la importancia del Estado, sabemos la importancia de que el que no tenga trabajo pueda tener un plan social. Y eso tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Jesús dice, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer. Eso no es solo que yo le dé un plato de comida a alguien que necesita. Eso significa un Estado que dé esos planes sociales a quien no tiene la capacidad de comer por sí mismo. Eso significa que el Estado apoye comedores hasta que un día no hagan falta esos comedores. O cuando dice, ven bendito de mi Padre porque tuve sed y me diste de beber. ¿Qué es? ¿Que me viera al cielo por dar un vaso de agua? Bueno, socialmente eso significa hacer cloaca y significa hacer conexión de agua potable para que nuestros chicos no estén llenos de parásitos. Y así podemos seguir en otro montón de cosas. Así que creo que eso es lo que uno tiene que hablar en los barrios. Nosotros estuvimos recorriendo la semana pasada, el fin de semana pasado, bueno, ayer, sábado, sí, antes de ayer, estuvimos recorriendo el barrio donde vivo ahora, el asentamiento. Sí. No había nadie que fuera a votar a Milei, porque la gente tiene conciencia de que me voy a quedar sin asignación universal por hijo, me voy a quedar sin la tarjeta alimentar, y yo necesito de eso para vivir. Sí, claro. Ahí estás. Sí, yo sigo estando acá. No, como que se había tildado un poquito. Sí, me di cuenta. Bien, entonces bueno,
está esa expectativa, que es un poco la que tenemos todos, pero también quería profundizar en esto, en cómo venían en el barrio, en la barriada, esta situación frente a sectores que tienen un discurso hostil, abiertamente hostil. No nos olvidemos que detrás de Milei, que es una persona con asuntos ya de público conocimiento, de problemas personales, la candidata a vicepresidenta, con gran seriedad y firmeza, sin extravíos, dice unas cuantas cosas que son aterradoras. Quizás ahí hay una matriz ideológica más fuerte, y justamente desde los evangelios, como bien señalas vos, es una herramienta muy potente, muy poderosa, desde la cual enfrentar y pulsear con éxito frente a ese discurso de odio. Sí, a ver, yo creo que en nuestros barrios los discursos de odio penetran mucho menos y estos discursos penetran menos. Ahora, en el que penetra ese discurso, no importa. Si Milei dice que si gana las elecciones va a prohibir el uso de autos y motos, y que lo que va a hacer es importar elefantes amarillos, y vamos a ir todos en elefantes amarillos, los que podamos pagar el elefante amarillo, o el que pueda alquilarlo, o el que pueda pagar el servicio, el que está imbuido de ese odio, de eso que él transmite, al que le penetró eso, lo va a votar igual. Sí. Lo va a votar igual, porque ya no es una cuestión, es una cuestión de que yo estoy lleno de odio y me importa lo que diga. Todos los demás son una mierda, son una porquería, y a todos los demás hay que sacarlos de en medio. A ver, con este discurso, hace un año quisieron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Sí. Y ahí sigue la cosa. No es nuevo esto. Lo que pasa es que este hombre lo expresa con muchísima más virulencia. Ahora, los que estuvieron detrás del asesinato de Cristina son del entorno de Bullrich, y lo sabemos. Pero bueno, ¿qué me refiero? ¿O qué creo? Yo creo que el amor vence al odio. Eso prediqué el domingo, y ese es el mensaje cristiano. El amor vence al odio. Nosotros no podemos tomar una opción de odio, de aniquilación al que piensa distinto. Imagínate vos a Jesucristo, no sé, bueno, Jesucristo sí se enojó con los poderosos, a los poderosos sí los sacó, y les dijo unas cuantas cosas, pero no iba repartiendo odio, sino más bien todo lo contrario. Es que justamente el Evangelio una y otra vez expone que Jesucristo era antipoderosos, y lo manifestaba una y otra vez, de forma verbal y no verbal también, y en el contexto de su época era razonablemente entendible que fuera así, porque el pueblo te iba a entender muy bien de esa manera. Sin duda ninguna. Paco, te agradezco por reflexionar conmigo, por acompañarnos como siempre en esta publicación zonal, y te adeudo, te hago una promesa en forma pública. Después del 20 de noviembre nos juntamos a darnos un abrazo. Y a festejar el triunfo hay que tomarse una cervecita o un buen vino. Bueno, está bien, te tomo la palabra. Un abrazo enorme, Paco. Mucho.